Buenos días, profesor y compañeros. Soy la estudiante Evelyn Franco del tercero D. El día de hoy voy a presentar la experiencia 9, actividad 6 del área de matemática, titulada Elaboramos un cono maceta para la conservación de plantas oriundas de nuestro país. Propósito. Combinamos estrategias heurísticas para determinar el área y el volumen de un cuerpo cónico. Además, expresamos con dibujos y con lenguaje geométrico la comprensión sobre las propiedades de un cono, estableciendo relaciones entre representaciones. Asimismo, planteamos afirmaciones sobre las relaciones y propiedades que se descubren entre los objetos y las formas geométricas, sobre la base de experiencias directas. Elaboramos la plantilla del modelo de la conomaceta usando instrumentos. 1. ¿Qué conocimientos matemáticos tomará en cuenta Leonardo al desarrollar la plantilla de la conomaceta? ¿Qué materiales e instrumentos usará? Leonardo tomará en cuenta las nociones del cono, sus elementos y propiedades como la relación de la generatriz, con su altura y radio, pero además deberá conocer cómo encontrar la longitud de arco de una circunferencia, sabiendo la longitud de su radio y el ángulo del sector circular. Usará materiales como cartulina, regla, transportador, compás, plástico, tijera y pegamento. 2. Para elaborar la plantilla a nuestra medida, vamos a estudiar los elementos de un sector circular y la medida de su longitud de arco. Un sector circular es la porción de un círculo delimitada por dos radios R y un arco de circunferencia L. Longitud de arco. Como una circunferencia es un arco con ángulo de 360 grados, la longitud de un arco con ángulo en grados es longitud igual 2pi por radio por ángulo sobre 360 grados. Ahí podemos observar un ejemplo de cómo calcular la longitud de arco de un sector circular. 3. Nos organizamos para diseñar la plantilla. Consideramos el tamaño de la conomaceta, ya que servirá para hacer un pequeño almácigo. Preparamos los materiales e instrumentos como cartulina, regla, transportador, compás, etc. para iniciar el trabajo. Proponemos que la altura de nuestra conomaceta sea de 12 centímetros y con un radio de la base igual a 5 centímetros. Entonces procedemos a hallar el valor de la generatriz aplicando el teorema de Pitágoras, que nos sale 13. Encontremos el ángulo aplicando la fórmula de longitud de arco, donde sale que ángulo es igual a 138,5 grados. 4. Realizamos el trazo de la plantilla de la conomaceta de acuerdo a las medidas que hemos elegido. Ahora realizamos la construcción de nuestra plantilla. 5. Ahora podemos responder a siguientes interrogantes. ¿Qué conocimientos matemáticos tomarán en cuenta para desarrollar la plantilla de la conomaceta? ¿Qué materiales e instrumentos usamos? Hemos necesitado conocer cómo encontrar el ángulo de un sector circular, así como los elementos de un cono y sus propiedades como la relación de la altura, radio y su generatriz. Y los materiales ya lo hemos mencionado anteriormente. Elaboramos nuestra conomaceta. Primero, ya contamos con la plantilla de la conomaceta. Ahora corresponde elaborarla. Elegimos el material apropiado para la conomaceta. Debemos tener en cuenta que nos servirá de almácigo, por lo tanto debe resistir la humedad, ser flexible y cumplir otras características. Segundo, organicémonos con nuestra familia para elaborar la conomaceta y promoveremos el diálogo. Tercero, empezamos trazando la plantilla en el material elegido y construimos el conomaceta. Calculamos el volumen de la conomaceta. Comprobemos que el volumen del cono es la tercera parte del volumen de un cilindro de igual altura y diámetro. Para ello seguimos los siguientes pasos. 1. ¿Qué relación tienen las medidas de sus bases y alturas? Las medidas de sus bases y alturas son las mismas. Segundo, ¿qué parte del cilindro se ha llenado? Repetimos la acción hasta que se llene el cilindro. ¿A qué conclusión llegaremos? ¿Qué relación encontramos entre el volumen del cilindro y el volumen del cono? La describimos. Se ha llenado la tercera parte. Luego de vertir 3 veces la arena del cono en el cilindro, este se ha llenado por completo. Por eso concluimos que el volumen del cono es la tercera parte del volumen del cilindro, o que el volumen del cilindro es 3 veces el volumen del cono. La relación del volumen del cilindro con el volumen del cono es de 1 a 3. 3. Ahora ya puedes calcular el volumen de la conomaceta. ¿Qué cantidad de tierra requiere? Recordamos las medidas de nuestro conomaceta y la fórmula del volumen del cono. Volumen igual a pi por radio al cuadrado por altura sobre 3.
Ahora obtenemos que el volumen de nuestro cono maceta es de 314 centímetros cúbicos. Muchas gracias por prestarme atención.